Bueno, bienvenidos a todos. Ahí estoy aceptando a las últimas personas que recién mandaron la solicitud. Ahí siguen llegando gente. Eh, bueno, nada, bienvenidos, como les decía, a todos, a todas, a todos. La idea del día de hoy, por el que, bueno, estamos todos acá en este Zoom a las 18:12, es para poder justamente presentar el informe del observatorio de este mes, de septiembre, y la idea justamente de esta presentación es poder presentar un poco, hacer un diagnóstico de algunos dilemas cambiarios que nos aquejan a todos en estos días, y también poder debatir y poder presentar algunas, de tener un aporte un poco más propositivo y a poder aportar al debate. Así que, sin muchísimo más que agregar, voy a presentar a las personas que van a estar hablando en el día de hoy. Uno es, bueno, Pablo Warren, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Desarrollo Económico en la Universidad de San Martín. Y bueno, esto no sabía yo, actualmente se encuentra cursando el doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad de Quilmes. Puede ser, haceme así, Pablo, si es correcto. Bueno, no, pero no me hiciste el dedito. Y también, bueno, Julián Grancharov, perdón, que bueno, nada, Grancha, que también es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Finanzas por la Universidad de Torcuato Di Tella, y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes también. Así que nada, sin más que agregar, ya arrancamos. Bueno, gracias, Made, por la presentación. Bueno, esta es una agenda un tanto particular, a diferencia de otras agendas donde tratamos de abarcar un poco más de temas. Acá hicimos el foco en la cuestión cambiaria, en la cuestión del dólar, en lo que está pasando con las reservas, en lo que está pasando con la brecha, porque nos parecía que era bueno, el debate más importante, el debate del cual se derivan o se pueden derivar muchísimas de otras cosas. Y nuestra idea fue aportar tanto en lo que es el diagnóstico, como tratar de hacer un aporte por el lado propositivo, tratar de aportar algunas ideas, y un poco la idea de este webinar es aprovechar para debatir las dos cosas, tanto el diagnóstico, pero también y sobre todo la parte más propositiva de, bueno, cómo salir de una situación que como vamos a mostrar, bueno, la vemos compleja. Entonces, la hoja de ruta para la presentación de hoy va a ser, primero hablar un poco de la dinámica cambiaria reciente, después hablar de los dilemas cambiarios que se presentan, y por último hablar de algunas medidas cambiarias y no tan cambiarias para afrontar la situación. Entonces, en relación a la dinámica cambiaria reciente, digamos, lo primero que podemos decir es que estamos en un contexto que es propicio a priori para acumular reservas internacionales, porque tenemos a las importaciones en niveles de 2009, o sea, de más de 10 años atrás, y encima un año de crisis internacional. El turismo emisivo, que es una gran pérdida de una partida por la que se pierden muchas divisas, está prácticamente cerrado. Estamos en un contexto de controles cambiarios estrictos, y bueno, logramos un acuerdo de la deuda que incluye la postergación y achicamiento de los pagos. Entonces, a priori uno podría decir, estamos en un contexto, dentro de todo lo malo que está pasando actualmente, bueno para acumular reservas. Pero lo que vemos en este gráfico es que eso no pasa. Y en los últimos 2 meses, bueno, eso se vio bastante claro con esta caída de las reservas internacionales. ¿A qué le atribuimos fundamentalmente nosotros la caída de las reservas internacionales? Bueno, a la brecha cambiaria. Como se puede ver acá, digamos, la brecha, este gráfico arranca en diciembre del 2019. La brecha, bueno, surge obviamente a partir del cepo, a partir de los controles cambiarios, es que emergen los dólares paralelos. Cuando asume el gobierno e instaura el impuesto país, la brecha se puso en valores muy parecidos a este dólar solidario. De hecho, esa línea punteada muestra los diferentes valores del paralelo en relación al dólar solidario. Y fíjense que al principio la diferencia era muy poco, incluso llegó a ser hasta negativa.
Y lo que tenemos igual es un salto de la brecha, bueno, más del doble, a partir de marzo, abril, ¿no? Con el inicio de la pandemia, la cuarentena y todo lo que ya conocemos. Por lo tanto, digamos, la pandemia explica parcialmente esta situación en distintos aspectos. Digamos, por un lado, por el aumento de la incertidumbre que generó la pandemia, que generó también devaluaciones en otros países del mundo, y bueno, que a nosotros nos alteró un poco por el oficial y otro poco por el lado del paralelo, aumentando la brecha. Y también por una cuestión que hemos señalado bastante en otras agendas, que tiene que ver con el aumento de la liquidez, con el aumento de los pesos que andan dando vueltas en la economía y que buscan un destino. ¿Y por qué la pandemia tiene que ver en eso? Bueno, porque la pandemia implica una caída muy fuerte de la recaudación, nada, que se desarrollen nuevos gastos para paliar las consecuencias de la pandemia, eso aumentó el déficit fiscal, y en un contexto de estar aislados del mercado de crédito, el país empezó a financiar eso con emisión monetaria, lo cual creemos que también es un factor que bueno, influyó en esta dinámica de la brecha cambiaria. Y lo último que podemos decir es que las últimas medidas del Banco Central impactaron negativamente en la brecha cambiaria. Negativamente en el sentido de que la hicieron crecer, la hicieron más alta la brecha. Y la brecha para nosotros es un gran problema. Y la brecha, como decíamos, atenta contra la acumulación de reservas internacionales. Digamos, por el lado de la demanda, promueve el atesoramiento, ¿no? El dólar paralelo genera, por un lado, una expectativa de devaluación del oficial, y también la posibilidad de vender los dólares a un tipo de cambio más alto que el que uno los compra, ¿no? Entonces promueve el atesoramiento, tanto de individuos que los quieren usar para ahorrar, como personas que los compran para luego venderlos en el paralelo. Fomenta también el anticipo de importación, ¿no? Importadores que se adelantan, que dicen, bueno, compro ahora aprovechando que está este tipo de cambio oficial, que se empieza a percibir barato al haber otro, y deciden anticipar importaciones. O también se buscan herramientas para acceder al tipo de cambio oficial, por ejemplo, sobrefacturando las importaciones, pagando más de lo que tiene que salir para poder de esa manera sacar la plata afuera, ¿no? Se vuelve un mecanismo de fuga de dólares. También pagando deudas en moneda extranjera, ¿no? Porque para eso, eso fue algo donde las últimas medidas del Banco Central trataron de hacer algo. Nada, es un momento donde se puede acceder al tipo de cambio oficial para pagar deudas, entonces también muchas empresas empezaron a aprovechar el contexto para cancelar deuda en moneda extranjera, en particular, y a eso refiere el último punto, en un contexto donde la toma de deuda en pesos se volvió muy barata, ¿no? Entonces se empezó a dar esa operatoria donde se tomaban créditos en pesos baratos, con eso se compraba dólares al oficial y se cancelaba deuda en dólares. Y por el lado de la oferta también tenemos efectos negativos, ¿no? Se reduce la oferta de dólares en el mercado oficial, hay una tendencia a tratar de vender lo que se pueda en el paralelo, o de no vender. En ese marco, digamos, se retrasa la liquidación de exportaciones. También se reduce la facturación de exportaciones, ¿no? Exportadores que tratan de vender por ahí más barato de lo que realmente sale lo que venden, para que dejen la guita afuera. También se reduce el financiamiento con deuda en moneda extranjera, por lo que decíamos, se trata de cancelar esa deuda. Y bueno, también, obviamente, va en contra del ingreso de divisas de no residentes. Así que bueno, dicho estos factores, paso brevemente a detallar algunos de estos casos, así ya le cedo la palabra a Grancha. Primero, el saldo comercial y las importaciones. Fíjense la diferencia, el primer gráfico muestra la diferencia entre el saldo comercial medido por el INDEC, que el INDEC registra bueno, bienes que efectivamente entran y salen del país, ¿no? Que entran y salen de la aduana, y el Banco Central refleja los pagos, tanto por importaciones como por exportaciones. Entonces ahí en esos pagos se incluye, por ejemplo, el anticipo de importación, se incluye el pago diferido de importación, ¿no? Pagar una importación que ya se hizo pero se paga ahora, se incluye el prefinanciamiento de exportaciones, etc. Fíjense la diferencia, ¿no? Y concentrémonos por ahí en el último mes, pero es una dinámica de todo el año, salvo en junio y julio por algunos motivos particulares. Pero fíjense, por ejemplo, agosto, ¿no? La diferencia entre el saldo comercial del INDEC y el saldo comercial medido por el Banco Central. O sea, efectivamente, el país tiene un saldo comercial muy importante en términos de bienes que efectivamente entran y salen del país, pero ese saldo comercial no se puede cristalizar en dinero por todas estas maniobras, como los pagos diferidos de importación, los anticipos de importación, la caída del prefinanciamiento de exportaciones, y eso es un poco lo que podemos ver en el cuadro, en el gráfico de la derecha, con las importaciones. Como, fíjense, las importaciones según el INDEC cayeron 23,8% en lo que va del año interanual. Pero según los datos del Banco Central, medidos esto por la plata que efectivamente entra y sale, crecieron un 24%, ¿no? Fíjense,
acá está descompuesta la importación, tanto pagos diferidos, pagos a la vista, pagos anticipados. Fíjense que no tiene nada que ver lo que viene pasando en términos de salida de dinero por importaciones con lo que viene pasando en la dinámica verdadera de las importaciones. Otro tanto podemos decir de lo que es la formación de activos externos, el dólar ahorro y la cantidad de compradores. Nada, lógicamente estamos muy lejos de los niveles de formación de activos externos, de compra de dólares para ahorro el año pasado, que eran niveles demenciales, pero fíjense que la tendencia es al crecimiento, y obviamente al haber un cupo, ese crecimiento se da de la mano de un incremento de los compradores, que pasaron de marzo a ser 500.000 personas a ser 4 millones. Y como decíamos, digamos, ahí tenemos tanto personas que lo compran para ahorrar, como individuos que compran, que tienen la capacidad de comprarlo, pero que rápidamente se dan vuelta y lo venden. Y lo que podemos ver, bueno, es ese crecimiento muy fuerte de la cantidad de compradores, y, bueno, como correlato, un incremento de la formación de activos externos. Después tenemos la otra partida, que son las deudas en moneda extranjera. La primera barra son los ingresos de deudas en moneda extranjera, de privados, y la segunda es el egreso. Bueno, lo que tenemos es que se está pagando muchísimo más de lo que está entrando. Y ahí, digamos, opera obviamente por un lado las condiciones particulares que tuvo el país, la renegociación de la deuda, digamos, la complejidad que eso que pasa a nivel Estado le puede acarrear al sector privado, pero también tenemos esta dinámica donde se dio esto de, bueno, para las empresas fue el contexto propicio para desdolarizar pasivos, que tiene un lado positivo, pues siempre es bueno desdolarizar pasivos, pero tiene el lado negativo de que impacta en las reservas, porque tenemos a las empresas comprando dólares al tipo de cambio oficial para, bueno, cancelar deudas, y eso se vuelve un poco más perverso cuando se da, no sé perverso, pero un poco más complejo cuando se da a partir de créditos baratos, en pesos. Y la pregunta para cerrar es cuán sostenible es esta dinámica, y ahí por ahí es interesante ver los factores de variación de las reservas internacionales. Este gráfico refiere a septiembre, y fíjense, nosotros habíamos mostrado en el primer gráfico que las reservas en septiembre habían caído 665 millones, pero es interesante detenerse a ver los factores de variación de las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque fíjense que el principal motivo de caída de las reservas internacionales fue la compra neta de divisas, ¿no? Es el Banco Central comprando y vendiendo dólares en el mercado de cambios, comprando los del saldo comercial y vendiendo, por ejemplo, para los ahorristas, para pagar las deudas. Fíjense, el Banco Central en septiembre, y estos son datos al 23 de septiembre, ni siquiera septiembre cerrado, vendió 1.265 millones de dólares. Y lo que atenúa un poco la caída de las reservas fue la suba del efectivo mínimo, que son encajes de los bancos en el Banco Central, digamos, en definitiva es plata que el Banco Central no puede usar, porque es plata que los bancos ponen en el Banco Central a partir de depósitos en dólares de los ahorristas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que es un poco complejo esto, digamos, si nos tenemos que ir al término a ver las reservas netas. O sea, el central, al vender estos 1.265 millones, va perdiendo su capacidad de intervención en el mercado cambiario, va perdiendo las divisas que necesita para intervenir en el mercado cambiario, y no es que la compensa con ese efectivo mínimo, porque ese efectivo mínimo no es plata que el Banco Central pueda usar libremente. Por eso es interesante ver este concepto de las reservas netas, que nosotros las estimamos en 6.500 millones de dólares. Las reservas netas es la plata con la que efectivamente el Banco Central puede intervenir. Y en esas reservas netas nosotros estamos contando, por ejemplo, el oro, que es algo que otros no hacen porque asumimos que es bastante líquido. Podríamos por ahí contar el swap con China, que es relativamente de fácil activación, pero bueno, eso no lo estamos contando. Y bueno, lo que nos muestra este dato de las reservas netas es cuál es el verdadero poder de fuego que tiene el Banco Central para seguir interviniendo en el mercado cambiario, y bueno, evitar mediante sus intervenciones una devaluación. Con esto ya le paso la palabra a Arancha. Ahí me desmuteé, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, gracias Pablo, gracias Made por la presentación, gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Bueno, un poco engancho con la última filmina que presentó Pablo, en el sentido de, está bueno vincular ahí que se veía la dinámica de los flujos, ¿no? Con los stocks, y comparar, decir, bueno, qué tan sostenible es la dinámica de los flujos, el Banco Central vendiendo de a 1.300 millones de dólares de reservas netas por mes, con lo cual
cuando uno mira eso se da cuenta que la dinámica venía siendo insostenible y es en ese contexto que el Banco Central tomó las últimas medidas que no son para nada simpáticas y un poco creo que sirve ponerlo en contexto para analizarlas y también para dar la opinión, pero siempre teniendo presente que no estamos en un contexto holgado. Pasamos, Pablito. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque la coyuntura tan vertiginosa ya lo dejó un poco viejo. Fueron las últimas medidas del Banco Central, las menciono para no perder mucho tiempo en esto. Está esto del impuesto a cuenta, la retención del 35% sobre las operaciones alcanzadas por el impuesto país, esto de este impuesto a cuenta para la compra de los $200. Los gastos en moneda extranjera con tarjeta de crédito o débito se van a deducir del cupo de los 200, o sea, no a la inversa, es ilimitado el gasto con tarjeta, pero sí te como que saca cupo de los $200. En este sentido, hoy salió otra medida nueva, que es que aquellos y aquellas que perciban que su sueldo, o sea, que perciban ATP, no van a poder acceder al MULC. Se prohibió el ingreso al MULC de los beneficiarios de planes sociales e ingresos no declarados. La refinanciación de la deuda corporativa, se invita a las empresas a reestructurar el 60% de su deuda y el otro 40% sí acceder al mercado oficial. Algunas modificaciones con el parking y otras con la operatoria del contado con liquidación, que esas las retomamos en un rato. ¿Pasamos, Pablito? Bueno, en principio estas medidas, una vez aplicadas, no fueron efectivas, digamos, ya sea porque se buscaba dejar de perder reservas o achicar la brecha, no funcionaron. Creo que apuntaban sobre todo a lo primero, no funcionaron. Digamos, el central siguió vendiendo reservas, hoy volvió a vender reservas. Estamos en un contexto ya de fin de mes, con lo cual por la estacionalidad debería haber menos demanda, por ejemplo, del cupo de los $200. Los bancos estuvieron bastantes días sin vender los $200 y aún así el Banco Central siguió vendiendo reservas. Y ya previo a esto, y ahora se reciclan los debates, se habían instalado 3 grandes debates, ya se escribieron muchas opiniones al respecto en cuanto a 3 cuestiones. ¿Qué hacer con el cupo de los $200? Si intervenir o no, y en tal caso cómo intervenir en la brecha cambiaria, y si pasar un desdoblamiento de jure, o sea, formalizar un desdoblamiento de cambios o no. Ahí algo que charlábamos en el OSEP, que nos parecía que volvía a estos debates particularmente interesantes, es que pocas veces los debates económicos, la grieta tan famosa política parece tan difusa, en el sentido de que no está tan claro dentro de un lado de la grieta qué se opina con respecto a estas 3 cuestiones, del otro lado tampoco, con lo cual da muestra desde mi punto de vista, lo interesante, pero también de lo complejo de estas cuestiones. Y ahí al final un spoiler, adelantándonos a la última sección del informe, tal vez para los y las que no lo leyeron, que desde los OSEP creemos que básicamente, si bien no es menor discutir qué esquema cambiario se implementa, a fin de cuentas, si no se revierten las expectativas tan fuertes de evaluación, la incertidumbre cambiaria, si no se dan incentivos para la desdolarización de los ahorros, etcétera, cualquier esquema cambiario va a terminar mal, digamos. ¿Pasamos? Bueno, y esto siempre es difícil marcar qué caminos había. Creemos que con esto se puede hacer una generalización bastante buena. Básicamente se habrían 4 caminos con respecto al cupo de los $200. Mantener el cupo como estaba, digamos, mantener el status quo, eliminar o reducir el cupo, aumentar el impuesto país o implementar un impuesto a cuenta, donde el Banco Central se inclinó por una mezcla entre la 2 y la 4, ¿no? El impuesto a cuenta y reducir el cupo, por esto que decíamos de que si gastaste con tarjeta te come parte del cupo, impedir que determinadas personas accedan a los $200, con lo cual, y bueno, y esa alternativa pareciera ver que no funcionó. Después vamos a ver, en nuestra opinión, si otra funcionaría mejor o si son todas de manta corta. Vamos a la otra. Y la otra cuestión es la intervención en la brecha cambiaria, ¿no? Y acá también se abrían 4 caminos. La primera es, de vuelta, no intervenir en los mercados financieros. La segunda opción es limitar más todavía la demanda de dólares financieros y facilitar su oferta privada.
La tercera y la cuarta, intervenir en la brecha, después especificamos un poco más cómo. En principio, acá la opción elegida por el Banco Central pareciera haber sido la segunda, una mezcla entre la primera y la segunda, ¿no? De no intervenir en los dólares financieros a priori y limitar más la demanda con estos cambios en el parking y facilitar su oferta también con cambios en el parking de, por ejemplo, eliminar el parking para la venta de dólar MEP. Esto lo menciono ahora porque ya en la que viene esta opción no se analiza en detalle porque no tiene mucha tela para cortar, pero digamos, dentro de las desventajas de esta opción, ya vimos que no calmó la brecha. Algo importante es que el blue se vuelve cada vez más indomable, ¿no? Como tantas restricciones a los dólares financieros hacen que arbitre menos con el dólar paralelo, que no tiene ninguna restricción. Entonces, ya no solo es que el precio tendería a parecerse al blue, sino que puede variar el precio porque comprar dólar MEP, por ejemplo, tiene más riesgo, porque tiene que estar 5 días con bonos en la mano y puede pasar cualquier cosa, versus ir y comprar dólares en el blue y no poder domar o tener herramientas para intervenir sobre el blue indirectamente es también un problema. Y que facilita el pseudo arbitraje de comercio exterior. Un poco le contaba Pablo de estas dificultades. Le decimos pseudo arbitraje porque los arbitrajes son legales, ¿no? Y las operatorias de subfacturar exportaciones, por ejemplo, no son maniobras legales, pero que facilitan estas operaciones al sacar el parking a la venta de dólar MEP, porque uno así como subfactura esos dólares los puede vender en el dólar financiero sin parking. Pasamos. Bueno, y este es nuestro semáforo. Voy a intentar no extenderme mucho, cualquier cosa después en la parte de preguntas lo podemos retomar. Hay algunos colores que son sumamente debatibles y nos costó a algunos definir qué color poner. Algo importante que puede confundir en principio es cuando está rojo, por ejemplo, muy rojo, que es muy malo, capaz confunde y es como está en la columna de brecha, que al estar rojo significa que la brecha cae, y no, es el efecto no deseado, y al ser muy malo implica que la brecha aumentaría mucho. Entonces, bueno, analizamos primero las opciones de qué hacer con respecto al cupo de los $200. Algo que se repite en cualquiera de estas tres opciones es que aumenta la brecha, pero baja la formación de activos externos y el puré, ¿no? Ahí nosotros un ejercicio que hacemos es diferenciar dentro de la demanda de dólares, el dólar solidario, entre lo que podemos llamar atesoradores o pureteros, ¿no? Entendiendo como atesoradores los que van y compran los $200 y los guardan, los dejan en la caja de ahorro, los dejan abajo del colchón, en la caja de seguridad, donde sea, versus los pureteros, que son los que compran los $200 y se dan vuelta y lo venden en el mercado paralelo. Entonces, bueno, la opción de eliminar el cupo creemos que tendría el efecto más nocivo sobre la brecha cambiaria, porque no habría directamente ninguna demanda en el mercado oficial o en el mercado solidario, con lo cual ahí siempre se abre la incógnita de decir, bueno, primero toda la oferta que antes había en el mercado paralelo de los pureteros desaparecería, con lo cual la oferta del mercado paralelo baja. Y después se abre la incógnita de qué pasaría con la demanda de los que compraban $200 en el mercado solidario, si ahora también irían a comprar al mercado paralelo, ¿no? Si en vez de pagar los 102, como estaba antes de las últimas restricciones, lo pagarían 146, 47, que hoy está el dólar paralelo. Bueno, y para no entrar en detalles con las otras, vemos que en los arbitrajes del comercio exterior, vinculándolo con lo que decía Pablo, digamos, ¿por qué decimos que es de manta corta? Porque si bien eso, en principio, lo que mencioné recién, tendría un efecto positivo sobre las reservas, porque el Banco Central vendería menos reservas para hacer frente a esta demanda de pureteros o atesoradores, al aumentar la brecha, aumentan los incentivos para estos pseudo arbitrajes del comercio exterior, con lo cual habría más de estas operatorias que mencionaba Pablo, con lo cual el efecto final, después de considerar todos el efecto de primera y segunda vuelta, queda indeterminado. Entonces, por eso decimos que es de manta corta. Y después algunas cuestiones con respecto a la recaudación, que bueno, eliminar el cupo tendría un efecto muy negativo sobre la recaudación porque se dejaría de recaudar el impuesto país,
que no es menor la recaudación, si bien tampoco es la gran cosa, no es menor lo que se recauda. Subir el impuesto país entendemos que tendría un efecto positivo, si bien uno a priori puede creer que también bajaría la compra de los $200, con lo cual el efecto no está tan claro, creemos que aún a 132 pesos, si hubiera sido esa la estrategia, hubiera aumentado la recaudación, y el impuesto reintegrable, que fue lo que finalmente se eligió, le asignamos un efecto neutro, digamos, porque son impuestos que se cobran, después se devuelven, tal vez haya así algo menos de demanda que haga que el efecto finalmente sea neutro. Bueno, y con respecto a los ratios de deuda, no tienen ningún efecto. Bueno, entonces, como para resumir esa parte, vemos cómo ninguna de estas tres alternativas garantizaría en sí misma que vaya a haber menos venta de reservas o menos pérdida de reservas, sino pareciera que, por lo menos por ahora, todo lo contrario. Bueno, y después está la opción de cómo intervenir en la brecha cambiaria, ¿no? Ahí entendemos que hay dos opciones. Una es que la ANSES y el Banco Central vendan bonos, que hoy tienen bonos por valor nominal, bonos de deuda de moneda extranjera de Argentina, por un valor nominal de 22.000 millones de dólares más o menos, que los podrían vender contra pesos y de esa forma intervenir sobre la brecha cambiaria. Ahí de vuelta, sabemos a esta altura ya que la deuda intrasector público no suele ser relevante para cuando uno considera la sostenibilidad de la deuda, con lo cual se estaría pasando deuda intrasector público a deuda con privados, ¿no? Y sería deuda con privados en moneda extranjera y a una tasa de interés muy elevada, alrededor del 14% que están rindiendo hoy los bonos en el mercado secundario, con lo cual, salvo algunas intervenciones muy puntuales, no parecería deseable este tipo de intervención, sobre todo, como vamos a ver después, sin un cambio más estructural o de fondo de la política macroeconómica. Y por el otro lado, está la opción de comprar bonos en dólares, una recompra de deuda pública, que sería utilizar dólares de las reservas para comprar bonos en dólares. Ahí, si bien tendría muchos efectos positivos, ahí en la última columna, de mejorar los ratios de deuda considerablemente, porque estarían bajando los pasivos del sector público con el sector privado. Básicamente, para poder hacer eso se necesitan utilizar reservas, que son las reservas que no hay, o que, como mostraba Pablo, están escaseando cada vez más. Entonces, creemos, al igual que con la otra opción, que en caso de alguna intervención de este estilo debería ser muy puntual, quirúrgica, sobre todo cuando se abren estos huecos en los mercados de bonos, que con muy poco volumen logran hacer grandes variaciones de precios, y ahí sí podría ser deseable que el Banco Central esté para cubrir ese bache. Pero finalmente, acá lo mismo. El efecto final sobre las reservas netas sería indeterminado. Obviamente las formas malas de intervención, si intervenís, subsidiás la fuga barata y finalmente el tipo de cambio igual sube, habrá sido una muy mala intervención. Y obviamente el caso opuesto, la mejor intervención es aquella que requiere de una poca intervención efectiva, o sea que finalmente se venden pocos bonos o se compran pocos bonos, y eso ya sirve para alinear expectativas y bajar la dolarización de los portafolios. Bueno, y si bajara la brecha, obviamente tendría efectos positivos sobre el puré, menos incentivos a hacer puré, buenos incentivos, o sea, desincentivaría estos pseudoarbitrajes del comercio exterior al haber menos potencial ganancia de hacerlo, y sobre la recaudación tendría un efecto neutro. Bueno, pasamos. Bueno, voy rápido, que se me está haciendo un poco largo. Y acá finalmente queríamos dar nuestra opinión sobre la cuestión de desdoblar o no formalmente el mercado de cambios. El esquema más simple es pensar que todas las operaciones de comercio exterior se cursan por el tipo de cambio oficial. Pueden ser algunas importaciones de lujo ociosas que se pueden cursar por el tipo de cambio financiero, y lo mismo algunas exportaciones estratégicas que también se podrían cursar por el tipo de cambio financiero, pero ese es el esquema más simple, donde todo el resto de las transacciones, atesoramiento, venta de dólares de atesoramiento previo, turismo, inversión extranjera directa, etcétera, remisión de utilidades, se cursan por el tipo de cambio financiero. Y acá entendemos que tiene una serie de ventajas este esquema. Digamos, es más simple, más claro, más ordenado, menos discrecional y menos burocrático, en el sentido de que
hay menos trabas de parking, de burocracia, de si dentro de una semana seguirá siendo el esquema actual o no. Contribuiría al blanqueo de la economía, sobre todo con el turismo, ¿no? Los turistas, sobre todo de la región, ya conocen, Argentina ya tuvo cepo muchos años, entonces ya están cancheros y cancheras con que hay que venir con dólar billete y no gastar con tarjeta desde sus países, pues les conviene venir con los dólares y venderlos en el tipo de cambio paralelo. Daría mayor, acá yo creo que sería la mayor ventaja de este esquema, que es dar más previsibilidad para la remisión de utilidades de la inversión extranjera, pero sobre todo dar un mayor tipo de cambio de entrada para la inversión extranjera directa. Sabemos que en un esquema actual la inversión extranjera directa tiene que ingresar por el MULC, salvo alguna excepción, hay algunos esquemas donde queda la plata afuera y algo de eso se está haciendo en vaca muerta, digamos, no es lo general, con lo cual entrarían a un dólar oficial de 76 pesos, creo que hoy está el mayorista, y a la hora de remitir utilidades deberían salir, si es que pueden, porque ahora el parking directamente no lo permite, no se permite a no residentes, por ejemplo, comprar contado con liquidación, con lo cual directamente no podrían salir. Entonces, en ese sentido creo que es difícil, prácticamente imposible, que la inversión extranjera directa pueda ayudar a aliviar la restricción externa. Bueno, y por último, saber si habría más oferta de dólares al que sea más fácil vender dólares, que ahora eso lo mechamos con lo de las desventajas. Bueno, y dentro de las desventajas, paso rápido a las primeras tres. Acá, a modo de preguntas, si sería más fácil este pseudo arbitraje, justamente los exportadores, por ejemplo, que subfacturan y después venden en el tipo de cambio financiero, que habría un fuerte lobby de todas las cámaras para poder exportar el tipo de cambio financiero. ¿Qué se hace con la deuda previa? Si el Banco Central permite que compren el tipo de cambio oficial o no. No me voy a extender en esto. Y por último, lo que creemos que, dado el contexto actual y la historia de Argentina, en caso de desdoblar en un contexto de tanta liquidez como el actual que mencionaba Pablo, y con tan pocos incentivos a que los ahorros permanezcan en moneda doméstica, vemos que habría un riesgo muy elevado de que al facilitar la demanda de dólares, digamos, en 2 clics por el home banking, que esta tendencia tan fuerte dolarizadora de los argentinos y las argentinas termine tirando por la borda todas las ventajas que podría tener este esquema. Y pasamos. Bueno, acá el meme, que no sabíamos si ponerlo, un poco en serio, un poco en broma, pero en el sentido de justamente la idea es transmitir que, digamos, mientras no cambien las cuestiones más de fondo, que es lo que tocamos en la última sección del informe, creemos que cualquiera sea el esquema, va a ser muy difícil, prácticamente imposible que el Banco Central deje de perder reservas, y finalmente, como sabemos, si se queda sin poder de fuego, va a ser imposible que pueda seguir interviniendo en el mercado oficial. Eso implicaría una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial, y sabemos que la situación social no está para nada para este tipo de devaluaciones. Entonces, bueno, creemos que la clave pasa por, y ya para dar paso a la última sección, por reducir las expectativas de devaluación, incentivar el ahorro a largo plazo en moneda doméstica y trabajar mucho sobre la seguridad que el sector privado le asigna a la deuda pública en pesos del Tesoro a largo plazo, como una forma de trasladar el ahorro o las carteras desde dólares a pasivos del sector público. ¿Pasamos? Perfecto, la tercera sección, pasamos a la próxima, así acelero. Bueno, y acá un poco nuestra opinión, digamos, muy esquemáticamente veíamos que hay algunos o algunas que plantean que la clave hay que encontrarlas en qué hacer con el cupo de los $200, qué hacer si intervenir o no en la brecha, otros que dicen la solución pasa por desdoblar el tipo de cambio. Nosotros creemos que si bien es importante y hay cuestiones a ver en esos dos esquemas, lo importante son soluciones de fondo. Y acá aclarando que solución de fondo muchas veces se equipara a una mega devaluación o a un mega ajuste fiscal, sino soluciones de fondo estructurales y no en el sentido del estructuralismo clásico, ¿no? De cambiar la estructura productiva, etcétera, que
creo que varios de acá vamos a estar de acuerdo, pero si no, de cuestiones que se pueden implementar en el corto plazo. Bueno, después, mencionar que el problema, esto ya lo mencionó Pablo, no es el tipo de cambio real, sino que es la brecha cambiaria, con lo cual justamente para decir que la solución no habría que buscarla en aumentar drásticamente el tipo de cambio oficial, sí pueden haber algunos cambios que va a mencionar Pablo, sino trabajar sobre la brecha, sobre el tipo de cambio financiero. Que básicamente la brecha es la continuación de la demanda de divisas que no se puede canalizar por el mercado oficial, se canaliza por otros medios, con lo cual para desincentivarla hay que trasladar esa demanda a otro tipo de instrumentos. Pasamos, Palito. Bueno, y acá una serie de propuestas que mencionaba Made y también Pablo. La idea es poder hacer algún aporte, siempre sabiendo que lo más fácil es criticar, con lo cual queríamos hacer algún aporte, alguna propuesta, algunas. Bueno, una primera propuesta podría ser que el Tesoro sea más agresivo en las licitaciones de deuda pública. Acá menciono breve, digamos, no podríamos estar haciendo esta propuesta si el Ministerio de Economía, si Guzmán no hubiera hecho para mí, muy buen trabajo que hicieron de normalizar la deuda, la curva de deuda en pesos. La recordemos el año pasado, en agosto creo que fue, la CUNSA que defaulteó la deuda en pesos, los rendimientos estaban por el aire, digamos, no, con esos rendimientos ni se podría pensar en que el Tesoro salga a captar más fondeo, pero dado el buen trabajo y que la curva ya está prácticamente normalizada, si bien los rendimientos siguen siendo un poco superiores a su valor nominal, creemos que hay espacio para que el Tesoro capte todavía más capte todavía más fondos y que así le saque tanto peso al Banco Central. Por dos vías, ¿no? Por un lado, que el Banco Central deje el financiamiento inicial del Banco Central vía adelantos transitorios, sino que directamente sea el Tesoro quien capte vía licitaciones, vía colocación de bonos públicos, el fondeo. Y también por el otro lado, en el proceso de esterilización, sobre todo del aumento tan grande de liquidez que mencionaba Pablo de estos meses, producto de la pandemia, que también pueda colaborar en este proceso de esterilización y que no quede todo cargado en las LELIQs del Banco Central. Bueno, y en este proceso de captar más fondos, creemos que podría ser bastante útil ofrecer más variedad de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, las obligaciones negociables dólar link de las empresas privadas tuvieron muy buena recepción, con lo cual se podría pensar en que el Tesoro incorpore este tipo de instrumentos y a largo plazo. Pasamos, Pablito. Bueno, acá se ve con números, lo pasamos rápido, de cómo efectivamente aumentó el stock de deuda y de letras en pesos, pero aún así sigue habiendo un bache importante con el stock de pasivos remunerados del Banco Central. ¿Vamos? Bueno, esto pasémoslo, que así que estamos con poco tiempo. Bueno, y esta última, y ya lo dejo a Pablo de vuelta, está muy vinculado con lo anterior, que se podría virar, creemos, un esquema que se usa en muchos países emergentes, es una tendencia que está en consolidación, que es el Banco Central interviniendo tanto en el mercado primario como secundario de los bonos, ¿no? O sea, que el Banco Central pueda participar en las licitaciones, eso se hace en el Reino Unido, por ejemplo, pero también que puede intervenir en el mercado secundario, no sé, con una curva de pesos objetivo y que empiece a comprar o vender bonos para mantener las tasas dentro de esa curva objetivo, controlando la curva, y sobre todo minimizando los riesgos de default, ¿no? En el esquema actual donde los pasivos remunerados del Banco Central tienen tanto protagonismo, empezó allá por 2002, porque se le asigna una menor probabilidad de default a los pasivos del Banco Central que del Tesoro, con lo cual con este esquema eso podría cambiar y se podría empezar a utilizar una esterilización y un fondeo de mayor plazo y también menores tasas. La siguiente. Y ahí te dejo. Bueno, retomo. Para seguir, digamos, con lo que venía planteando Grancha, queríamos hablar de este concepto que le tomamos prestado al colega y amigo Juan Manuel Telechea, de pensar en una tasa de interés real positiva y estable. A ver, ¿por qué? O sea, lo que estamos viendo es que las tasas bajas
están trayendo algunos problemas. Algo lo mencionábamos inicialmente, que tiene que ver con que las tasas bajas están permitiéndole a las empresas fondearse barato, con pesos, y usar esos pesos para acceder a dólares al tipo de cambio oficial, y con eso, bueno, cancelar deudas, adelantar importaciones, etcétera, ¿no? Y nada, entonces lo que digamos es que no hay y por el otro lado, digamos, no hay una opción de corto plazo lo suficientemente rentable para los inversores sofisticados, ni para los ahorristas, ¿no? La contracara también, que también fomenta del lado de los ahorristas la demanda de divisas, y del lado de los inversores sofisticados el que, bueno, terminen fondeando a otros actores barato. Entonces ahí lo que nosotros veníamos hablando es que veíamos que sería deseable aumentar la tasa de los pases pasivos para empezar a influir en el resto de las tasas de la economía y achicar el corredor entre la tasa pasiva, que está al 19%, y la tasa activa, que está al 42%. A ver, esto obviamente podría llegar a tener un efecto negativo, el encarecer el crédito, pero ahí es donde creemos que se podría pensar en una política de crédito un poco más sectorial, ¿no? O sea, hoy lo que tenemos, y ahora lo vamos a ver mejor con el gráfico, es que una tasa de crédito barata para el grueso de la economía, que la están aprovechando en mayor medida son las empresas grandes, las empresas que patrimonialmente andan mejor, y son las que después pueden hacer este tipo de maniobras especulativas, en lugar de estar dirigiendo ese crédito barato a las empresas que se consideren estratégicas o que sean las más afectadas por la pandemia. Bueno, en relación a lo de que sea estable, digamos, vemos que el Banco Central perdió un poco de control de las tasas. Las tasas se fueron de lo que es el corredor. Y eso tiene que ver con la gran liquidez que hay en la economía y, digamos, con algunos cambios que hizo el Banco Central, digamos, el pasaje de la LEBAC a la LELIX, que hace que, digamos, a la LEBAC puede acceder todo el mundo, a la LELIX solo puede acceder los bancos, pero a esa LELIX se le puso un techo. Entonces los bancos no pueden poner toda su liquidez en LELIX, una parte la ponen en pases, y esos pases pueden acceder los bancos, pero otros actores no pueden acceder. Entonces eso es lo que termina generando que se empiecen a prestar la plata muy barato, y bueno, terminamos en este esquema donde se termina dando estos créditos súper baratos a empresas que quizás no lo necesitan, y se terminan generando algunos problemas a partir de eso. Por eso, bueno, nos parecía que podía ser importante reabrir los pases pasivos a otros agentes, y que podría estar bueno usar los títulos del Tesoro como garantía de estos pases para, bueno, aumentar la liquidez de los mismos. Y acá un poco este gráfico resume lo que venía mencionando. Digamos, cuando vemos las tasas, en este gráfico podemos observar varias cuestiones. Por un lado, como la tasa de devaluación, que es esa línea verde oscura, que explica ese salto a fin de marzo, principio de abril, es más alta que prácticamente todas las tasas, ¿no? Salvo las de la LELIQ en los últimos meses, pero es más alta que, por ejemplo, la tasa de los plazos fijos mínimos, por lo general lo estuvo siendo. Es mucho más alta que la tasa de los adelantos, que son los créditos que toman las empresas, otra vez, las empresas con mejor situación patrimonial, y es mucho más alta que la call privada, que es la tasa a la que se presta plata a las entidades financieras, y como ahí hay algunas, no entidades financieras, también aseguradoras, etcétera, que por ahí no pueden acceder a los pases, y entonces terminan prestándose dinero a esa tasa, y eso es un poco después lo que termina influyendo en esto, en que, por ejemplo, la tasa de los adelantos sea tan bajo. Entonces, digamos, no es que decimos, bueno, subir la tasa de interés es real positiva y estable y se soluciona el problema, pero nos parece medio una condición necesaria para arrancar, ¿no? Del lado del ahorrista, que, bueno, por lo menos tenga el incentivo de que si va a ahorrar en pesos, bueno, va a estar cubierto de la inflación tranquilo, ¿no? Hoy el plazo fijo mínimo está a 33 anual, le pelea, ¿no?, ahí a la inflación, y al mismo tiempo, nada, que por lo menos esa tasa que recibe sea superior a la devaluación del oficial. Por lo menos, ¿no? Hoy vos pones invertís al tipo de cambio oficial, dejan pasar unos meses y tenés más plata solo en el oficial, vendiendo en el oficial, que con las tasas que hay en pesos. Entonces, por ese lado, ¿no?, por el lado más de los incentivos al ahorro, y bueno, por el lado del crédito, que es la otra pata importante que veníamos mencionando, y con esta cuestión que decíamos de hacer una política, en todo caso, de crédito más selectiva. Combinado con esto que venimos diciendo de las tasas, también sería interesante
ir a una tasa de devaluación un poco menos previsible, ¿no? Como que el Banco Central decidió un esquema de flotación con una tasa de devaluación paulatina que tenía el sentido de nada, no dejar atrasar el tipo de cambio real, que la inflación no se lo vaya comiendo, pero que se volvió muy previsible, ¿no? Y empezó a pasar eso, que la tasa de devaluación le iba ganando a la gran mayoría de las tasas, entonces por ahí sería interesante quitarle un poco de previsibilidad a esa tasa de devaluación, y en ese marco, bueno, también influir sobre la brecha, porque por ahí vos le quitas previsibilidad a la tasa, pero mientras la brecha se mantenga estable, siempre sabes que comprando al oficial y arbitrando con el paralelo también obtenés un beneficio, entonces también influir en la previsibilidad de la brecha sería importante. Y obviamente, bueno, bajarla, que es un poco lo que apunta todo esto. Y para cerrar, nada, estas son políticas por ahí más de corto plazo, y bueno, en el mediano o largo plazo me parece que al menos de un lado de la grieta hay más consenso, ¿no? En lo que tiene que ver con, bueno, regular los flujos financieros internacionales, reducir la exposición externa, desdolarizando la deuda pública y privada, y bueno, el desafío más grande de siempre, ¿no? El desarrollo exportador, tecnológico e industrial, y bueno, también era un manejo coordinado de los pasivos públicos que logre que el sector privado reduzca la dolarización de su riqueza financiera, ¿no? Bajar básicamente los niveles de formación de activos externos que nos está haciendo tanto problema. Estas son, nada, políticas que uno, nada, más de consenso, más de eso, por ahí mediano, largo plazo, pero que no queríamos dejar de mencionar. Y bueno, con eso cerramos, y bueno, como decía al principio, la idea ahora es poder conversar, y nada, escuchar opiniones y pensar un poco, reflexionar un poco en esta situación compleja que está atravesando la macro Argentina, y que fue la que tratamos de describir y pensar algunas soluciones, pero bueno, la idea es invitar ahora a participar para seguir pensando un poco más y nada, construyendo sobre el debate que salga ahora también un poco mejor todo lo que sean las propuestas y políticas que se puedan llevar adelante. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Grancha, por todo. Creo que estuvo muy buena la presentación del informe.